es una bendición y al mismo tiempo es un desafío. Hace ya varios años que no tenía esta responsabilidad de entregar la palabra al Señor a la iglesia. Y de hecho era la iglesia de donde yo provengo, en la Quinta Región. Pero le doy gracias al Señor porque Él me da la bendición de estar con ustedes y solo el deseo de todo siervo del Señor, de todo hijo de Él, cada vez que Él nos da la oportunidad de compartir, no solo en este ámbito, sino que también quizás en la obra personal, quizás en el contacto día a día, en el fortalecimiento de unos con los otros, es simplemente ser un instrumento del Señor. Y les voy a invitar a que oremos antes de compartir algún tiempo la palabra del Señor para que Él también pueda hablar a nuestro corazón. Padre amado, te doy gracias, Señor, por estar delante de tu presencia. Como siempre digo, Padre amado, no somos merecedores de tal honor, Señor, de tal privilegio. Solo por la sangre de tu Hijo, Señor, es que podemos estar delante de ti, Señor, y no ser consumidos. Es solo por tu gracia, Señor, es solo por tu amor. Te quiero rogar de forma especial, Señor, que tú tomes control, Señor, de mi vida, Padre amado, en este momento, de mis labios, Señor, de mis pensamientos. Señor, porque deseo, Señor, ser fiel en traspasar, Señor, la palabra, Señor, con la cual tú has bendecido mi vida, Señor. Padre amado, sabemos que cada uno, Señor, ha llegado con dificultades, Señor. Cada uno vive una realidad quizás que muchas veces desconocemos en una iglesia como la nuestra, Padre. Pero tú estás preocupado, Señor, del dolor, de la necesidad, de la aflicción de cada uno de nosotros, Señor. Y eso es hermoso, Señor, y quizás no podemos dimensionar realmente lo que significa. Por eso te ruego, Padre amado, que tu Espíritu Santo pueda guiar, Señor, cada pensamiento, Señor, cada palabra, para que finalmente seas tú, a través de tu Espíritu, Señor, el que esté ministrando a los corazones. Te rogamos que tú nos des la atención necesaria para estar estos minutos, Señor, meditando en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En la historia universal hay todo lo que tiene que ver con los temas políticos, los temas administrativos respecto de los gobiernos, muchas veces en la historia de la humanidad se han resuelto a través de guerras. Y la historia muchas veces nos da cuenta de grandes batallas, ¿ya? Podemos pensar por lo menos en algunas relacionadas con las guerras mundiales, quizás que hemos vivido como pueblo, como tierra, ¿ya? En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, siempre se habla del día D, del desembarco en Normandía. Pensamos en grandes imperios como el de Napoleón, que también tuvo su batalla crucial donde fue derrotado. Y mucho se estudia, digamos, mientras uno está en la enseñanza más regular, en la enseñanza básica, en la enseñanza media, sobre la batalla de Waterloo y las distintas implicancias. Me imagino que en las academias de guerra esto es mucho más profundizado desde el punto de vista de que se analizan las estrategias, ¿ya? Todo lo que significa conseguir a través de una idea el objetivo que es poder derrotar al enemigo. Sin embargo, en la Biblia encontramos también esas batallas, ¿eh? Encontramos referencia a aquellas, especialmente las vividas por el pueblo de Israel. Pero que se distinguen en un punto fundamental respecto de lo que significa el éxito en una guerra, podemos decir, de la sociedad actual. No es un tema de estrategia, es un tema de la confianza puesta en Dios y es un tema de la fe y la obediencia que cada uno puede ser. Y dentro de lo que el Señor me estuvo guiando en las semanas previas, me sonaba fuertemente la
historia de uno de los jueces de Israel, como es el caso de Gedeón. El libro de Jueces es un libro bien especial, ¿ya? Relata quizás una de las etapas un poco sombrías en lo que es el pueblo de Israel, ¿ya? El tiempo, digamos, después de la salida de Egipto, guiada por Moisés, fue un tiempo de trabajo del Señor con su pueblo, un tiempo de peregrinar por el desierto, y luego a través de Josué llegaron a la tierra prometida y comenzaron las grandes campañas para poder hacer cumplir de alguna manera la promesa que el Señor les había dado, que era poseer esa tierra. Pero falleció Josué y el pueblo no tenía un líder fuerte que pudiera unificar este reino. Por eso es que este libro de Jueces nos relata justamente ese período, ¿ya?, entre la muerte de Josué y el ministerio de Samuel, que fue ya la antesala, el primer o el último juez que de alguna manera gobernó al pueblo, y fue la antesala ya al período de los reyes, desde Saúl en adelante. Y según estaba leyendo por ahí, cubre los años del 1220 al 1050 a.C. Es un periodo alrededor de algo menos de 200 años. Y durante ese periodo las tribus se hallaban dispersas, sin un liderazgo central. Lo único que tenían en común era la fe. Era el entendimiento de que había un Dios al cual debían servir. Sin embargo, esta unidad de la fe tampoco era tal, tampoco era algo sostenido en el tiempo. La lealtad a Dios traía como consecuencia una nación unida y por consiguiente una nación fuerte, ¿ya? Sin embargo, si se apartaban hacia los dioses de los pueblos que les rodeaban, de las naciones vecinas, rondaba la división en este pueblo de Israel y por ende la debilidad. Y desgraciadamente el ciclo que nos muestra el libro de Jueces es justamente esto, que es una constante ida y venir entre buscar a Dios y apartarse de Él. Buscar a Dios y buscar luego a los ídolos. La nación, como decía acá, en un ciclo repetitivo de abandonar a Dios, siguiendo a los dioses vecinos, sufren el ataque de los pueblos cananeos, aquellos en cuya tierra estaban habitando en ese tiempo. El pueblo clama a Dios, Dios siempre les envió un libertador, haciéndose eco de esta súplica, de este ruego, y con ese libertador, en forma cíclica, obtenían paz por un breve tiempo, hasta que volvía a aparecer la infidelidad, normalmente por la muerte de aquel líder. Si vemos en el capítulo 2 de Jueces, capítulo 11 al 19, solamente como contexto de lo que les estoy comentando, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Así fue que se fue desenvolviendo la historia relatada por el libro de Jueces.
Y para el caso específico de Gedeón, del cual vamos a meditar un poco esta mañana, estaba viviendo en ese momento una opresión muy fuerte de los madianitas. ¿Quiénes eran los madianitas? Eran descendientes de Abraham. Tenemos que partir de esa base, es decir, habían salido del mismo linaje que el pueblo de Israel. Dicen en Génesis capítulo 25, 1 y 2, Abraham tomó otra mujer. ¿Ya? Sabemos que él no tuvo solamente una o dos esposas, digamos, sino que era la costumbre también de la época tener concubinas. Y dice que el nombre de ella era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Por lo tanto, los madianitas, este pueblo que estaba acosando al pueblo de Israel en días de Gedeón, eran de alguna manera sus parientes, eran de alguna manera parte de su sangre también. Pero en el tiempo, digamos, donde Isaac empezó a crecer, digamos, y en condiciones de tener su descendencia y todo eso, nos dice la palabra del Señor que justamente Abraham los envió lejos de Isaac, porque sabía que Isaac era el hijo en ese sentido de la promesa, y por el cual Dios le iba a hacer una descendencia eterna. Si vamos avanzando más hacia la historia de Gedeón con los madianitas, que están desde el capítulo 7 más o menos en adelante, en el capítulo 6, versículos 1 al 5, nos cuenta el tenor de la opresión que estaban llevando estos madianitas al pueblo de Israel. Y dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Si se dan cuenta, es recurrente. El historiador bíblico en este caso quería hacer muy notorio el hecho de que el pueblo de alguna manera estaba sufriendo las consecuencias de su propia desobediencia para con el Señor. Dice: y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Entonces el pueblo de Israel en este caso estaba viviendo como dice el dicho, un nadie sabe para quién trabaja. Ellos se esforzaban, podían sembrar, podían preocuparse de su sostenimiento futuro, pensamos. Nadie siembra para comer hoy día, sino que siembra pensando en los meses que vienen. Y sin embargo, cuando era el tiempo de la cosecha, lo más probable venía Madián con sus tiendas, con sus animales, y arrasaba todo, como langostas. Era bastante difícil la situación. Y en medio de esa realidad, Dios llamó a Gedeón, este juez del pueblo de Israel en ese entonces. Y dice el versículo 11 en adelante, un par de versículos: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora,
si seguimos leyendo, vamos a ver que la respuesta de Gedeón no fue así como muy pasiva. Eso de alguna manera nos habla de la opresión que estaban sintiendo y cómo ellos vivían esto de constantemente tratar de trabajar para tener sustento, para proveerse lo necesario y no poder sacar provecho de ello. Y fíjense en la respuesta que da a esa declaración, digamos que por lo demás era bastante halagadora para Gedeón, porque dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, ¿ya? Y Gedeón respondió, dice el versículo 13, reconociendo que hablaba con el ángel de Jehová: ah, Señor mío, si está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Una crítica violenta y directa. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de las madianitas. Imagínense la reacción de Gedeón. Cualquiera de nosotros que está tratando de saludar quizás a una persona sobre la cual quiere quizás establecer alguna responsabilidad y comienza reconociendo lo que él es, imagínense recibir esta respuesta. Bueno, sin duda también esa valentía quizás y esa decisión era lo que el Señor también necesitaba para guiar al pueblo. Y luego cuando entiende un poco mejor el llamado que le estaba haciendo Dios para guiar a su pueblo, él presentó su condición económica y social como una excusa para cumplir este llamado. Dice el versículo 15, entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Tengo yo quizás la energía necesaria? ¿Tengo el ejército preparado? ¿Tengo los carros? Dice: he aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Algo que quizás es más bien una constante en la búsqueda de Dios, de aquellos líderes que habían de guiar al pueblo. No es la primera vez, ni la única, en que Dios llamó al menor, llamó al que quizás no tenía posesiones, llamó a aquel que no tenía quizás la capacidad humana de poder guiar al pueblo. Vemos que por lo mismo esta excusa es más bien recurrente, el caso de Moisés, el caso de David cuando era el menor que simplemente se dedicaba a pastorear las ovejas de su padre. Y por lo mismo, si bien entendió el llamado que Dios le estaba haciendo, antes de ir a la guerra contra los madianitas y amalecitas, pidió una confirmación adicional a Dios. Y esta es la que muchas veces también recibimos siendo de niños, porque era quizás una historia recurrente en nuestras escuelas dominicales, que era Gedeón y el vellón de lana. Cuando él pidió incluso 2 confirmaciones respecto de estar seguro si realmente Dios estaba con él. Vayamos ahora al capítulo 7. Que es el que contiene el pasaje específico de la derrota que Dios obra por medio de Gedeón a este pueblo de los madianitas. Y vamos a ir, o voy a ir leyendo los versículos, ¿ya? Para ir compartiendo cómo fue dándose esta
este episodio, este hecho. Y dice en el versículo 1 de Jueces capítulo 7, levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Herod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, dice el versículo 2, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Quizás la lógica decía que si quieren enfrentar un ejército que está capacitado, que continuamente nos vence como nación, lo primero debiera ser pensar en tener el mayor ejército posible. Si miramos desde el punto de vista de las últimas guerras mundiales solamente, la victoria se conseguía en la medida que más países se pusieran en la línea contra aquellos que habían de alguna manera iniciado la guerra, ¿ya? Y en la medida que esa masa crítica de ejército, de recursos, iba creciendo, significaba que a la larga se iba alcanzando la victoria. Sin embargo, en las cosas del Señor ya vemos que esto no es así. Y Dios quería que fuera notorio para el pueblo, así como lo había sido para sus padres, porque Gedeón no desconocía la historia. En la primera conversación que tuvo con el ángel de Jehová, no desconoció el hecho de que Jehová había librado a Israel de Egipto, los había sacado con mano poderosa, pero eso estaba un poco quizás ajeno a lo que ellos estaban viviendo hoy día. Pero Dios quería mostrar que el poder que se había de manifestar era el suyo, y no el poder humano. Y en esto Gedeón comenzó con un ejército de 32.000 hombres, según vamos a ver más adelante. Y dice el versículo 3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. 22.000. Se retiraron. Y quedaron solamente 10.000. Y con ellos iba avanzando este proceso de selección que de alguna manera, en la lógica de Dios y bajo sus preceptos y su entendimiento, era lo que convenía. ¿Alguien recuerda o tiene en mente quizás la cantidad que representaba estos madianitas que estaban asolando a Israel? Buscando en el capítulo siguiente, en el 8, versículo 10, nos dice, imagínense, y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15.000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. O sea, estábamos hablando de un ejército de 135.000 soldados. Gedeón iba inicialmente con 32.000 y por orden del Señor ahora quedaban 10.000. ¿No les parece una contienda desigual? Dios estaba con su pueblo. Y en el versículo 4 nos dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo. No sé, digamos, si nosotros hubiéramos estado en las sandalias, vamos a suponer, no son los zapatos de Gedeón, si Dios te dice eso, tú quedas mirando, supongamos al cielo, no sé, buscando una explicación, pero
Pero ¿cuál es la lógica que hay detrás? ¿Ah? ¿Por qué si tenemos un ejército de 135.000 y yo ya por una orden tuya, Señor, tengo solo 10.000 y aún es mucho? Dice, continuando con el versículo 4, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Además, para peor, desde la perspectiva humana y desde la perspectiva de Gedeón, ni siquiera él podía hacer la selección. Simplemente el Señor, era de alguna manera como en la historia ya muchas veces se había dado, que el Señor enviaba, imaginémonos en el caso de Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿ya? Y tiene que ir al lugar que Dios le iba a mostrar. O sea, la única orden clara era salir. ¿Dónde iba a llegar? No sabía. Dios no se lo dijo. Y era lo mismo que pasaba aquí. Mira, lleva el ejército al arroyo, a las aguas, y ahí yo te voy a mostrar quiénes van a ir y quiénes no tienen que ir a la batalla. O sea, continuas pruebas de fe para Gedeón. Y este varón de Dios, esforzado y valiente como lo presenta la Escritura, dio esos pasos de fe. Luego dice en el versículo 5, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Asimismo, a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Es decir, empieza a separar. Aquel que tomaba, como nos aclara un poco más el pasaje siguiente, como que tomaba el agua en su mano y la llevaba a su boca y la lamía a un lado, y aquellos que se hincaban nomás y se arrodillaban para beber directamente desde el arroyo al otro. Una simple separación. Dios necesitaba, de alguna manera podemos entender acá, hombres, soldados en este caso, que tuvieran la actitud correcta. Una actitud de velar por el trabajo que Dios les estaba encomendando. Y esto es común a lo que nosotros como hijos del Señor también tenemos como mandato. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua en la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Solo 300 llevaron el agua hasta su boca. El resto hundió la cabeza probablemente en el agua y así lo hizo. Entonces Jehová dijo a Gedeón, dice el versículo 7, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Imagínense, 135.000 por un lado, 300 por el otro. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo, dice el versículo 8, y sus trompetas envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Hasta ese momento no había estrategia. Quizás muchas veces a lo mejor en el proceso Gedeón pensó muchas cosas. Pensó a lo mejor vamos a hacer esto, a lo mejor vamos a hacer lo otro, y venía Dios y le decía, sí, ya, pero 22.000 menos. Bueno, con esto a lo mejor podemos hacer esto y esto otro. Solo 300. Entonces ya Gedeón dijo, mire, esto solamente lo puede hacer Dios. Y Dios se hizo cargo también de las dudas que podía tener Gedeón en ese momento. Y dice en el versículo 10, y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento.
y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaban en el campamento, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Vuelve a la misma declaración. Eran multitud, eran langostas y cubrían todo. Y dice el versículo 13, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Imagínense, Dios estaba usando aún a los propios enemigos de Israel para fortalecer la fe de Gedeón. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño, dice el versículo 15, y su interpretación, que había sido hecha por otro madianita, adoró, dice el versículo 15, como les decía. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Qué interesante es ver que la adoración y el reconocimiento de que la victoria ya fue dada antes de que se peleara la batalla. Es por eso que si después vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde hace todo un recorrido respecto de estos grandes hombres de fe, aparece Gedeón mencionado. Porque, ¿qué nos dice Hebreos? Capítulo 11, versículo 1. Y justamente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Justamente lo que estaba haciendo Gedeón. Él declaró la victoria que Dios ya les había dado. Y repartiendo a los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Aquí ya pudimos ver una estrategia quizás desde el punto de vista de Gedeón. Dice, y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago, o como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Dice el versículo 19, continuando la lectura, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, porque los había dividido, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto. Firmes cada uno en su puesto. No hubo movimiento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Esa fue la reacción de este gran ejército de Madián. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabot. Esa fue la batalla que Gedeón libró. Simplemente Dios obrando en confusión de tal manera contra sus enemigos que entre ellos mismos se mataron. 120.000, decía el pasaje que leíamos hace un momento. 120.000.
un número infinitamente superior a los 300 que estaban con Gedeón. Murieron simplemente por el poder de Dios, por la obra que Dios estaba haciendo entre ellos. Y de ahí hasta el final del capítulo 7 simplemente nos relata, y el capítulo 8, cómo se fue desenvolviendo el fin de esta batalla, el fin de los madianitas, de los cuales no hay mayor mención en lo sucesivo en la palabra del Señor. ¿Qué quería Dios transmitir a su pueblo con esta experiencia? Si empezamos a acercarnos a lo que es la aplicación. Primero, que la salvación no estaba en la astucia humana. Eso fue recurrente no solo en el período de los jueces, sino que más adelante, también hacia atrás. No está en el ejército la fuerza, no está en las armas, no está, sino que está en el fuerte Dios de Israel. Él era realmente quien entregaba, como decía la interpretación de este sueño, al ejército de Madián en las manos de Gedeón. De esto vemos mucho eco en las Escrituras, en lo que tenemos en la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 121, versículos 1 y 2 nos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El socorro venía de Jehová. Era algo que Dios quería tener en la mente fresca de su pueblo. Dice también en el profeta Zacarías, que también es un tiempo posterior, dice: no con ejército, en el capítulo 4, versículo 6, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es interesante que incluso si vemos más adelante en la historia del rey David, cuando se tuvo que enfrentar a otro de estos pueblos cananeos que estaban acosando a Israel, como son los filisteos, dice lo siguiente en 1 Samuel 17, del 45 en adelante: tú vienes a mí con espada, le dijo a Goliat, y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Era simpático, en el caso de Gedeón, los escuadrones eran 300 hombres. Y dice: a quien tú has provocado. Cada vez que un pueblo asolaba a Israel, la batalla era con Jehová. Y dice en el versículo 46 de este que estaba leyendo: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Era una declaración fuerte de David, por eso Dios le llamó justamente a ser este gran rey, porque tenía la fe para, antes de ver también la derrota de los filisteos, ya entender que Dios los había entregado en su mano. Y si nos ponemos ahora en nuestra posición de iglesia, de hijos del Señor, ¿qué nos puede decir esta palabra a nosotros, ya terminando? En el servicio al Señor y en el camino cristiano, las victorias espirituales no dependen de nuestras habilidades. Eso es algo que tenemos que tener claro. Cuando servimos al Señor, no importan nuestros títulos, no importan nuestra experiencia, no importa ni siquiera nuestros talentos, porque Dios da todas las cosas como conviene. Lo único relevante es la obediencia al Señor, es la fe, es creer que Dios está obrando en medio de su obra. Dice el Salmo 20, versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.
Y en Primera de Corintios, por ejemplo, ya en las cartas del apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículos 2 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es uno de los grandes ejemplos que nos da el apóstol Pablo. Él tenía conocimiento de sobra, tenía atributos de sobra para poder haber hecho una labor relevante quizás en la iglesia del momento. Pero en las manos del Señor, como justamente compartíamos un momento con el ministerio antes de la reunión, y que me fue de bendición respecto a lo que había estado preparando para esta palabra. En las manos del Señor fue que Pablo se convirtió en este personaje que aún hoy recordamos. Quizás él nunca pudo entender la trascendencia de lo que estaba haciendo, la trascendencia de su ministerio, de esas cartas que él simplemente estaba escribiendo para bendecir, para amonestar, para fortalecer a las iglesias que estaban naciendo. Y no solo podemos ver esta aplicación desde el punto de vista de nuestro servicio como hijos del Señor, sino que también podemos entender que esta victoria representaba para el pueblo de Israel, por la mano, en este caso, del siervo de Dios que se llamaba Gedeón, representaba también la salvación para ese pueblo, la liberación de la opresión. Y podemos entender también lo siguiente, que Dios nos da la salvación que hoy disfrutamos como hijos de Dios como un regalo. Y nada podemos hacer nosotros para merecerla. ¿Ya? Efesios 2, 8 y 9 nos recuerda constantemente, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy nosotros podemos disfrutar de esta salvación que Dios nos ha dado, no porque nosotros seamos algo, sino que solamente por su gracia. Y si hay en este momento quizás alguna visita o algún asistente que no ha entregado su corazón al Señor, quizás muchas veces escuchamos en la sociedad tantas cosas respecto de yo no soy merecedor, no, yo no voy a la iglesia porque miren cómo soy, o cuando sea bueno, cuando arregle mis cosas voy a empezar a asistir. Y sin embargo, Dios sigue llamando a la puerta del corazón de aquellos que aún no le han entregado su vida. No es por ser bueno, sino solo por su gracia y solo por su amor. Si lo vemos desde el punto de vista del pasaje y de esta victoria de Gedeón, la batalla, la victoria y la gloria deben ser y son para nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga. Oremos un momento más. Padre amado, te damos gracias, Señor, por estar delante de tu palabra, Señor. Padre amado, gracias te damos porque tú nos das este tiempo, Señor, porque tú nos das la atención. Nos das un lugar que nos aísla quizás de lo que puede estar sucediendo alrededor y nos permite, Señor, reflexionar tranquilamente en tu palabra. Señor, es tan hermosa la historia de Gedeón, Señor, tanto nos habla, tanto nos dice, Padre, y nos invita a vivir, Señor, nuestro servicio al Señor y nuestra vida cristiana como Él enfrentó esta batalla. No con la fuerza de los ejércitos, no con los recursos, por más que los tengamos, Señor,
sino que en una confianza plena y en una obediencia hacia ti, Señor, ganando victorias, Padre amado, sobre nuestras rodillas. Señor, ayúdanos porque muchas veces nos desviamos de esto. Muchas veces yo me desvío de esto, Señor, en las dificultades que se viven o aún en el servicio a ti. Padre, necesito ser guiado por ti, Señor, y necesito, Padre Santo, que tú lleves adelante la batalla que podemos estar viviendo cada uno de nosotros. Y solo así sabemos que vamos a obtener la victoria. No la victoria en lo que nosotros deseamos, sino que la victoria en tu voluntad, Señor, que es perfecta para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en esto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.